Bien, voy a dar lectura entonces al verso 3 y verso 4, y dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amén. Pueden tomar su asiento. Ya, hermanos, se ha orado. Se ha orado por la palabra del Señor. A ver si pueden apagar ese micrófono para que no se acople. Ya, gracias. Bien, la palabra del Señor dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy en día vemos, hermano, a través de las redes, a través de las noticias, hermanos, las cosas que hoy están sucediendo en el ámbito, hermano, cristiano. Y vemos que van de mal en peor. Y sabemos, hermano, nosotros los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Tiempos, hermanos, decisivos, tiempos, hermanos, finales, en que la palabra del Señor se comienza a cumplir, hermanos, al pie de la letra. Y es difícil, hermanos, ver hoy, hermanos, como muchos líderes, como muchos predicadores en las redes, hermanos, y en algunas congregaciones presentan un evangelio que suena muy bonito, pero que en realidad han eliminado la cruz de Cristo. Han sacado el arrepentimiento verdadero y han quitado la santidad, hermanos, en las predicaciones. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. En estos días, hermano, vi un par de mensajes muy recientes donde se hablaba más de tu mejor vida ahora que de tomar la cruz y de seguir a Cristo. Y en solo unos minutos, hermano, me di cuenta que el mensaje que se estaba proyectando no estaba glorificando a Dios, sino que la mayor parte había sido reducido a un genio que concede los deseos. Yo no sé ustedes, pero yo no he podido encontrar en ningún lugar en la Biblia donde diga que el evangelio es solo prosperidad, que es solo obediencia, que es solo bendición sin obediencia. Tampoco he podido encontrar ningún lugar donde el Señor Jesús promete una vida cómoda sin sacrificio. Yo no sé si usted ha encontrado algún texto en la Escritura que hable de eso. Porque el evangelio, hermano, sí habla de bendiciones, pero para que haya bendición tiene que haber obediencia a la palabra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos tener una vida, hermano, agradable. No podemos tener una vida, hermanos, cómoda, por llamarlo, sin antes pagar un precio. Jesús le dijo al joven: si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Y el tomar la cruz implica, hermanos, sacrificio. Implica, hermanos, pagar un precio. No es cosa sencilla, no es cosa fácil. ¿Y por qué le digo estas cosas, hermanos? Porque estas mentiras son exactamente las que están siendo hoy propagandas en nuestro tiempo. Con cada minuto que pasa, hermano, el ejército de Satanás va tomando más y más territorio. Con cada minuto que pasa, hermano, Satanás maniobra su ejército y avanza sus filas en el campo de batalla. ¿Cuánto alaban a Dios? Y el ejército de Dios hoy, en vez de avanzar, en vez de hacer frente, en vez de salir a la lucha, está retrocediendo en derrota. ¿Y por qué está pasando esto?
Y este es el tema que vamos a analizar en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. La apostasía en la iglesia hoy. La Biblia dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a la fábula. Y yo creo, hermano, que en esta pequeña porción de la Escritura podemos nosotros ver claramente lo que está sucediendo en el pueblo de Dios hoy. Lo que está sucediendo en el pueblo de Dios puede ser descrito con una sola palabra, y esta palabra es apostasía. ¿Pero qué es la apostasía? Tal vez muchos no saben lo que es la apostasía. Cuando nosotros buscamos la definición de esta palabra, encontramos que es el hecho de apartarse de la fe que una vez se recibió. Así que podemos ver por la definición de la palabra, para apostatar primero tiene que haber existido un verdadero seguimiento de la sana doctrina. Un apóstata no es alguien que no haya estado en la sana doctrina. Un apóstata es alguien que tuvo un seguimiento de la sana doctrina. Y estos versículos no están dirigidos a los que viven allá afuera en el mundo. No están dirigidos a los impíos. No están dirigidos a los pecadores. No están dirigidos a los que se encuentran atrapados en religiones falsas. Estos versículos están completamente dirigidos al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor, que es usted y yo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y esta palabra está dirigida al cuerpo de Cristo. Estos versículos están dirigidos a la iglesia del Señor. Y son una advertencia acerca de lo que sucedería en la iglesia de la antigüedad y lo que está sucediendo hoy. Porque la apostasía no es de ahora, viene del tiempo de los apóstoles. Alabado sea el nombre del Señor. Ya en el tiempo de los apóstoles había apostasía, pero en el tiempo de hoy también las hay. Y yo digo que está sucediendo hoy porque no es fuera de lo común ver congregaciones que una vez seguían la sana doctrina, pero que ahora se han apartado para seguir doctrinas y dogmas de hombres. No es fuera de lo común, hermano, ver cómo han cambiado la gracia de Cristo por la prosperidad, cómo han cambiado el arrepentimiento, alabado sea el Señor, por mensajes motivacionales. Porque muchos van, ¿no es cierto?, buscando una motivación, alguien que los motive a hacer algo bueno, que los motive para comenzar la semana bien. No van para oír palabra de Dios, van buscando a alguien que los motive. Y hoy en día se ha cambiado, hermano, el arrepentimiento por esos mensajes motivacionales, y la santidad se cambió por una fe cómoda que no confronta al pecado. Y creo, hermano, que por esta misma razón que el Señor declara en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 8, y dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, y hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este no es un mensaje de fuego. Es un mensaje que nos confronta, que nos lleva a examinarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, la realidad del caso es que si las cosas continúan como van, el número de verdaderos creyentes cuando regrese el amado de nuestra alma será bien poquito. Que algunos se aparten de los caminos del Señor, de la verdadera doctrina, y que continúen llamándose cristianos, no es algo que nos sorprende hoy. El Señor nos advirtió que esto iba a pasar.
El Señor nos advirtió que iba a continuar sucediendo, y es algo que está declarado en el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 21, cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la pregunta es: ¿cuánto de lo que hoy estamos realmente estamos haciendo la voluntad del Padre? El texto continúa y dice: me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Así que podemos ver claramente que no todo el que profesa ser cristiano será admitido por el Señor, sino solamente aquellos que se mantengan fiel a su palabra, que vivan dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos se mantienen fieles a su palabra? ¿Cuántos están caminando en la voluntad de Dios? Es bien fácil decir que somos cristianos, pero decirlo no es suficiente. No basta con venir a la iglesia, no basta con asistir un jueves, un martes, un domingo. Hay que ser fiel a la palabra, hay que amar la palabra, hay que ser fiel a la voluntad de aquel que nos llamó. Porque muchos vienen a la iglesia pero salen de aquí y no hay un cambio, no hay una transformación de vida, no hay nada distinto, no hay nada diferente. Alabe lo que Él está aquí, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Por eso que un verdadero cristiano es toda persona que conduce una vida en santidad y sometida a la voluntad de Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decirle que está a su lado? Sé un verdadero cristiano, vive en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Nos ayude hoy a ser verdaderos hijos de Dios, a ser verdaderos cristianos, a ser verdaderas cristianas, a ser verdaderas hijas de Dios, que realmente Cristo viva en nosotros. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Ahora Cristo vive en mí. ¿Podemos nosotros decir lo mismo de que Cristo vive en nosotros? Porque ha sucedido y continúa sucediendo la apostasía. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué sigue sucediendo? En sí sería una tarea casi imposible señalar todas las razones por las que muchos se apartan de la verdadera doctrina. Pero yo diría que las dos principales razones por las que muchos se apartan de la verdadera doctrina, hermano, son la falta de conocimiento de la palabra y la falta de entendimiento en la palabra. Y eso pasa, hermano, porque no leen, no escudriñan, no estudian la palabra. ¿Cuántos estuvieron el jueves acá? ¿Había estudio? ¿Cuántos vinieron? Ahí se notó el hambre que había de aprender. ¿Cuántos vienen a las escuelas bíblicas? Ahí se enseña la palabra. Entonces, hermano, pasa eso, que falta conocimiento, falta doctrina, falta entendimiento de la palabra. Por eso es que aparece cualquiera, hermano, y lo da vuelta porque no saben cómo defender su fe. Porque no tienen conocimiento, no tienen entendimiento. ¿Cuánto alaban a Dios? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Apostasía por falta de conocimiento. La falta de conocimiento en la vida de una persona puede ser descrita de dos formas. Y estas dos formas son que algunos no tienen suficiente conocimiento de la palabra para poder discernir entre el bien y el mal. Y otros simplemente desechan lo que saben o lo ignoran, la advertencia de Dios, por seguir sus propios anhelos y sus propios deseos.
Y lamentablemente, hermano, esto es algo que ha sucedido desde el principio de la humanidad. Y la palabra, hermano, en el profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenían la ley, tenían los mandamientos, tenían a los varones de Dios, pero Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, si examináramos la historia completa nosotros del pueblo de Israel, pronto nos damos cuenta que la razón por la que ellos pasaron por momentos difíciles es porque ellos abandonaron la verdad de Dios. ¿Conocían a Dios? ¿Habían probado la bendición de Dios? ¿Habían visto cómo era ese Dios tan grande y tan poderoso? ¿Vieron cómo el mar se abrió? ¿Vieron cómo Dios le dio maná? ¿Vio cómo Dios le envió carne? Como una peña que lo siguió durante 40 años para vertirle agua para ellos y sus animales. ¿Cómo Dios los libraba y le daba victoria en las batallas contra pueblos enemigos? Pero sin embargo Israel se volvía a la idolatría. Mire, Moisés estaba arriba, había subido al monte a recibir las tablas de la ley. Habían pasado unos días y ya se hicieron unos becerros de oro y comenzaron a danzar, a bailar y a adorar los becerros de oro. Entonces ellos tuvieron que sufrir, tuvieron que pasar momentos, hermanos, tristes, tuvieron que ser, hermanos, ser llevados cautivos por pueblos paganos. Por años. Muchos judíos nacieron en el exilio, no en su tierra. Y todo esto lo pasaron, hermano, porque abandonaron la verdad de Dios. No es que ellos no supieran la palabra, tenían a los profetas, pero la mayoría, especialmente los líderes, escogieron hacer lo que mejor les convenía en vez de seguir la palabra de Dios. Y esto continúa sucediendo. Porque existen muchos líderes dentro de la iglesia, y hablo, hermano, en forma general, dentro de la iglesia hoy, que teniendo excelente conocimiento de la palabra, han abandonado la convicción para seguir doctrinas establecidas por los hombres. Porque es más conveniente, o porque les beneficia más, o simplemente porque es más popular, o lo que está de moda en las redes. Tampoco es difícil encontrar como existen muchos creyentes que, teniendo un buen conocimiento de la palabra, se someten a doctrinas de hombre y rechazan la verdad de Dios. No es difícil encontrar como numerosos creyentes permanecen en lugares donde han podido ver o están viendo cómo el líder se está separando de la verdad de Dios, pero aún están allí. Por esto, por supuesto, no es nada nuevo. Todo aquí tenemos la advertencia de lo que hacer si encontramos esto en nuestra vida. Mire lo que dice el apóstol Pablo, y le escribió esto a la iglesia de Gálatas, porque Gálatas era una de las iglesias que se estaba apartando de la fe. Gálatas capítulo 1, verso 8. Le dice a los hermanos de Galacia, le dice: más si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Porque Pablo los reprende y le dice: ¿quién les enseñó a ustedes que hay otro evangelio? ¿Quién les dijo a ustedes que hay otro evangelio? Hay un solo evangelio, hay un solo Dios. Por eso Pablo dice: si aún nosotros o un ángel del cielo le anuncia a ustedes otro evangelio distinto al cual ya le hemos enseñado, entonces se ha llamado anatema, y la palabra anatema significa maldito. Nosotros, queridos, servimos a un Dios justo. Servimos a un Dios que no quiere que nos alejemos de Él. Pero en muchas ocasiones muchos caen en el pecado de la apostasía debido a la falta del conocimiento de la palabra de Dios.
Y digo esto porque si tú bien sabes que lo que estás oyendo, lo que estás viendo, no es lo que Cristo predicó, no es lo que Cristo enseñó, no es lo que está en este libro llamado la Biblia, pero permanece sin hacer nada, entonces por definición solamente de la palabra, usted ya ha apostatado. ¿Y cómo puede lograr, hermano, esto Satanás? Lo puede lograr por dos razones. Primero, porque hace la mentira lucirla como la verdad. Y es por esa misma razón que encontramos una advertencia también del apóstol Pablo, pero ahora a la iglesia de Corinto. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Pablo continúa y dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segundo, es porque no lo hace todo de un golpe, sino que lo comienza a hacer por pequeñas etapas. Lo que sucede es que cuando las cosas se hacen de esta manera, las personas no se dan cuenta de los cambios y se acostumbran a ellos, aunque los cambios sean mortales. Es como el síndrome, hermano, del sapo hervido. Y esta es una teoría que existe, hermano, que dice que si se tira un sapo dentro de una cazuela de agua hirviendo, el sapo salta y se sale inmediatamente de ella. Pero si se pone el mismo sapo en una cazuela de agua fría y se le va subiendo la temperatura lentamente hasta hervir, el sapo se queda tranquilo y muere cocinado. Y así hay muchos creyentes hoy que lentamente le van subiendo de a poquitito con las mentiras, con los engaños, y mueren dentro de una apostasía. ¿Por qué pasó esto? Porque el sapito se fue acostumbrando a los cambios en la temperatura. Pero finalmente los cambios produjeron en el sapo la muerte. Esto mismo es lo que le pasa a muchos creyentes. Se han acostumbrado a escuchar ciertas cosas, se han sometido de tal manera que ya no es sometimiento a la voluntad de Dios, sino a la manipulación por parte de los hombres. ¿Cuánto alaban a Dios? Y la apostasía por la falta de entendimiento. Esta es la segunda razón. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 la palabra de Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto muchos lo conocen, pero muchos no lo logran entender. No lo pueden entender porque ninguno de nosotros aquí podemos amar de esta manera como Dios nos amó, o como Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Fíjese el gran amor del Padre. Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por muy bueno que pensemos que somos, ninguno de nosotros aquí, que somos padres, ofreceríamos a una hija o a un hijo como sacrificio en rescate por otra persona. ¿Alguien de aquí lo haría? Nadie lo haría. Nadie. Y especialmente, hermanos, si esa persona a quien hay que salvar nos ha herido profundamente. Menos. ¿No es cierto? Con mayor razón, nadie daría a su hijo o a su hija. Pero una gran verdad acerca de nuestro Dios es que ninguno de nosotros jamás lograremos entender todos sus pensamientos. Es como lo dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces nunca lograremos entender completamente la mente de Dios y su palabra. Pero como creyentes, como siervos fieles de Dios, sí nosotros podemos llegar a un verdadero convencimiento de la palabra. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 1, verso 8. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Muchos dentro del pueblo de Dios no han logrado entender el amor de Dios por el hombre. Y es por eso que se apartan tras doctrinas falsas, que los conducen lejos de la voluntad del Padre. Muchos no logran entender que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que está en el pecador. Dios nos ama a cada uno de nosotros de una forma que nosotros nunca podremos amar, pero Dios nunca nos aceptará si continuamos en una vida llena de pecado, o si nos hacemos cómplice del pecado, por mucho que nos ame. Dios ama, pero aborrece el pecado. Fíjese bien cómo esto queda reflejado en Romanos 6, verso 1. Pablo, nuevamente escribiendo ahora a la iglesia de Roma, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La cosa es que muchos no han muerto al pecado. Esa es la gran diferencia. Están en la iglesia, pero no han muerto al viejo hombre. Están en la iglesia y no han muerto a su vida pasada. Están en la iglesia, vienen el domingo, vienen los cultos, pero siguen perseverando en el pecado. Pero Pablo dice que de ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo van a seguir viviendo en él? Por esta razón que nosotros no podemos hacernos cómplices de toda falsedad, de toda, hermano, hipocresía que se está viendo dentro del pueblo de Dios a nivel universal. Con esto quiero cerrar. La Biblia dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Muchos creyentes, al igual que el mundo, están siendo apartados de la verdad de Dios. Y las razones principales son la falta de conocimiento y la falta de entendimiento. Están siendo apartados porque no han tomado el tiempo de buscar la verdad en el único lugar donde la encontrarán. Queridos hermanos, la verdad no será encontrada en un video viral, no será encontrada en un influencer famoso, no será encontrada en un mensaje que solo hable de bendición y de prosperidad, sacando la cruz de Cristo. Al igual que el mundo, existen muchos creyentes que buscan llenar su entendimiento, pero lo buscan en huecas filosofías, lo buscan en las enseñanzas de hombre. Pero de esto también nosotros hemos sido advertidos. Colosenses 2:8, nuevamente Pablo, hablándole ahora a la iglesia de Colosas, le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, solo existe un lugar para encontrar la verdad, y la verdad solo puede ser hallada en su santa y divina palabra. El Señor Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos realmente son libres?
Si usted no ha sido libre porque aún no ha conocido la verdad, aún no ha conocido a Cristo, aún no ha abierto su corazón al Creador, pues en esta noche está en este lugar su Espíritu Santo para que usted pueda venir, abrir su corazón y conocer la verdad que está en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Y los quiero dejar con este versículo de la Escritura para que usted pueda reflexionar. Colosenses 3, verso 1 y 2. Pablo, hablando nuevamente a la iglesia de Colosa, le dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces examinemos nuestra vida hoy a la luz de la palabra. No permita, hermanos, que una falta de conocimiento, una falta de entendimiento, hermanos, claro de la Escritura, te aparten de Dios. Mantente firme en la sana doctrina que está aquí en la palabra del Señor. Esta es la palabra que Dios nos ha dejado. Este es nuestro manual de conducta. Esta es nuestra guía. Esta es nuestra brújula, hermano, que nos orienta, que nos va a llevar un día, hermano, derecho hacia la vida eterna. Por lo tanto, Pablo dice: si ustedes han resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si usted ha resucitado con Cristo, ponga su mirada no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Porque si pone la mirada en las cosas de la tierra, entonces serán muertos. Pero si ponemos la mirada en las cosas de arriba, entonces, hermanos, vamos a ser bendecidos y vamos a tener la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, hermano. Dios nos habla, Dios nos enseña para que no nos deslicemos, para que no nos vayamos hacia el lado, para que no erremos, hermano, para que no apostatemos de la fe y para, como dice, hermano, en la carta de Judas, podamos cada día contender ardientemente por la fe. ¿Cómo contendemos? Con la palabra del Señor. Y para eso tenemos que tener entendimiento y tenemos, hermano, que tener claro su palabra en nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, hermanos, mantengámonos en la sana palabra, mantengámonos en la sana doctrina. No, que en la iglesia no importa, como decía nuestro pastor, si ellos andan de cabeza, nosotros andamos con los pies. Amén. No hay que imitar lo que los otros hacen. Nosotros no somos imitadores de nadie. Nosotros solamente seguimos a Cristo Jesús. Somos discípulos de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Nosotros somos imitadores de Cristo. No somos imitadores de un predicador X. No somos imitador de una iglesia X ni de una forma de adorar X. Nosotros imitamos a Cristo. Y aquí en su palabra está todo lo que nosotros necesitamos para poder un día llegar a la presencia del Señor. Cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos padres, cómo ser, ¿no es cierto?, buenos hijos con papá y mamá, cómo ser buenas mamás, buenos papás, cómo ser buena esposa, buen esposo, cómo ser un buen hijo dentro de la iglesia. Todo está aquí en la palabra del Señor. Este es el manual que Dios nos dejó. Así que si hay algo raro en nuestra vida, mirémonos al espejo. Cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Vemos el TikTok, dicen algunos. No, nos miramos al espejo, ¿no es cierto? Y vemos nuestras imperfecciones, si estamos chascones, ¿no es cierto? Si tenemos la cara lavada o está sucia, o si la corbata está derecha o está chueca, qué sé yo. Nos miramos al espejo, vemos nuestras imperfecciones y la corregimos. En el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, nuestro espejo es la palabra. Si algo nos está faltando, mirémonos aquí. Este es nuestro espejo. Abrimos la palabra, nos miramos acá y Dios nos habla y nos dice: endereza tu camino, examina tu corazón, búscame de mañana, clama a mí y yo te responderé. Y habrá allí calzada y camino. Isaías 35:8, si no me equivoco. Y habrá allí calzada y camino. Y no pasará por allí ningún inmundo, porque será llamado camino de santidad.
Y por muy torpe que sea el que ande por ese camino, dice Isaías, no se extraviará. Porque aquel que es el camino los guiará a la vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Que el Señor nos bendiga, nos ayude el Señor. Cada día para buscarle más a Él. Jóvenes, busquen a Cristo. Señoritas, busquen a Cristo. Adolescentes, busquen al Señor. Busquen a Dios, oren a Dios en sus problemas, en sus circunstancias. Doble rodilla, ore a Cristo, ore al Señor, pídale dirección y Dios le va a ayudar. Dios va a hablar a su vida, Dios va a hablar a su corazón. Dorcas, varones, coristas, busquen al Señor. Es el tiempo de buscar a Dios, porque pronto sonará la trompeta, hermano, y volaremos a la presencia, al encuentro con nuestro Dios. Amén. Caminemos por este camino, como dice Isaías, que está con mayúscula, que es llamado camino de santidad. Y este camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, no se mueva de ese camino, manténgase en ese camino, porque la palabra dice, por muy torpe que sea, si usted está en ese camino, el que es el camino lo guiará a la vida eterna.